encontré la carta doblada en 4, escondida entre las páginas a rayas del cuaderno de ciencias de mi nieta, justo en el momento en que iba a anotar, como siempre, la lista de cosas que ella necesitaba para la semana. Fue una tarde de martes, de esas envasadas y repetidas, en que la luz entra cansada por la ventana de la cocina y el olor de cebolla frita se pega en las cortinas. Yo estaba sentada en la mesa de fórmica, con mis lentes a la mitad de la nariz, revisando si había terminado la tarea, si había pegado el recorte que la maestra pidió, si había cualquier nota en rojo. No buscaba nada más que eso. Abrí el cuaderno. Las hojas se deslizaron ásperas bajo mis dedos, manchadas de lápiz y borrador, y entonces ella apareció. Una hoja más pequeña, arrancada de otro cuaderno, doblada con cuidado y metida entre 2 páginas sobre ciclo del agua. No tenía nombre por fuera, solo una pequeña mancha de tinta azul en la esquina, como si alguien hubiera apoyado el bolígrafo allí, dudando antes de empezar. Sentí esa duda en la punta de los dedos. Podría haberla dejado allí, fingir que no vi, pero el papel sobresalía apenas unos milímetros, como si me llamara, y yo ya llevaba tantos años cuidando de todo, de todos, que mirar dentro de las cosas se había convertido casi en un reflejo. Suspiré, tentándome convencer de que seguramente era solo un borrador de tarea, una lista de cosas que quería, una tontería. Pero mi mano se adelantó a cualquier argumento, desdoblando con cuidado el papel. La primera línea estaba escrita con la letra redonda y apretada de mi nieta. Querido Dios, si de verdad ves todo, entonces ya sabes el secreto que mi familia no quiere decir en voz alta. La frase se expandió dentro de mí como un ruido mudo. Me quedé congelada, con los ojos presos en esas palabras, oyendo a lo lejos el tiqueo del reloj en la pared y el goteo insistente de la torneira que nadie arregla nunca. El resto de la cocina se desdibujó. Solo existían el papel, la tinta azul un poco tremida y mi propio corazón acelerado. Tragué en seco. Sentí el sabor metálico del miedo en la boca, algo antiguo que reconocí sin querer. La sensación de que, por más que una se esfuerce para mantener todo en orden, la verdad siempre encuentra una rendija por donde entrar. Pasé el pulgar sobre la borda del papel, alisando un amasado minúsculo, como si eso fuera a cambiar o adiar lo que estaba por leer. Afuera, no sé exactamente dónde, un carro pasó con la música alta y la vibración llegó como un zumbido distante. Adentro, el silencio se espesó. Volví a la carta. Debajo de esa primera línea venía otra con un trazo más fuerte, como si ella hubiera apretado el bolígrafo. Yo sé que los adultos piensan que no entiendo nada, pero escuché cuando la abuela lloraba en la cocina y mamá dijo que era mejor mantener la mentira para siempre. El aire me faltó por un segundo. Me vi de fuera, sentada en la misma cadeira de siempre, con el mismo delantal manchado de mollo, las manos que ya empiezan a temblar con el frío, y al mismo tiempo una parte de mí estaba de pie en aquella noche que ella mencionaba, la noche en que mi hija me miró a los ojos y dijo que era mejor callar por el bien de todos. Me apoyé mejor en la silla, sentí el encosto duro en la espalda, intentando anclarme en alguna cosa física, concreta. La lámpara amarilla sobre la mesa lanzaba una luz que no perdoa. Mostraba las manchas de la mesa, las grietas en mis uñas, el polvo acumulado en el borde de los frascos de condimento. Todo parecía de repente demasiado nítido. Volví a bajar los ojos y seguí leyendo, como alguien que avanza por un pasillo oscuro sabiendo que no hay vuelta atrás. A veces pienso que yo soy el secreto, que si yo no hubiera nacido, ellos no tendrían que esconderlo. Mamá dice que papá se fue por trabajo y que un día va a volver, pero la abuela se calla y mira para el suelo. Y yo vi la foto en la caja de zapatos, la que guarda en lo alto del armario. Yo sé que ese hombre no es mi papá, se parece más al tío que nadie menciona. La palabra caja de zapatos me golpeó en el estómago. Casi pude sentir el cheiro de cartón viejo mezclado con naftalina, la textura de las fotos pegajosas por el tiempo. Pensé en el armario del cuarto, en esa caja que pensé que estaba bien escondida, lejos de manos pequeñas. Pensé en la noche en que mi hija me suplicó que guardara las fotos, que no las tirara, pero que no se las mostrara nunca a la niña. Deja que crezca sin eso, mamá. Es mejor así. Eso fue lo que ella me dijo, con la voz quebrada y un cigarro apagándose en la mano. La carta seguía.
cada línea más pesada que la anterior. Yo no sé si debo preguntar o no, porque cada vez que hablo de mi papá, la abuela se pone nerviosa y empieza a limpiar cosas que ya están limpias. Pasó el trapo en la mesa 3 veces el otro día, hasta que se le cayeron las lágrimas encima. Yo fingí que no vi, porque en esta casa todos fingen. Fingimos que no sabemos por qué mamá se queda tanto tiempo en el baño llorando bajito. Fingimos que el abuelo solo está viajando con Dios y no que un día se fue después de una pelea. Fingimos que los gritos de aquella noche no existieron, pero yo escuché todo. Y si yo lo escuché, entonces Dios también. Mis ojos se embarallaron. Sentí que la visión se llenaba de agua y las letras se hacían pequeñas manchas oscuras. Apoyé la carta en la mesa por un momento, llevé las manos a la cara y respiré hondo, sintiendo el olor de detergente barato en mis propios dedos. Había lavado los platos hacía poco, intentando como siempre dejar todo listo antes de que la niña volviera de la escuela y mi hija regresara del trabajo. Esa era mi forma de amar, dejar la casa andando, como un reloj silencioso. Miré alrededor, buscando algo familiar que me sostuviera. La cafetera aún estaba tibia sobre el fogón, con un resto de café que ya había perdido el aroma fuerte de la mañana. El pano de prato colgaba torcido en la puerta del horno, con un dibujo de gallina ya descolorido por los años. Sobre la heladera, los imanes sujetaban dibujos de mi nieta, una casa con techo rojo, 3 figuras de palitos de manos dadas, un sol exageradamente grande en una esquina. En uno de esos dibujos, el hombre de palitos no tenía rostro. Yo lo había notado otro día, pero preferí no comentar. Pensé que era solo cosa de crianza. Ahora, con la carta frente a mí, todo cobraba otro sentido. Estiré la mano hacia la hoja de nuevo, como quien vuelve a tocar una herida para ver hasta dónde duele. Había más. Si te cuento esto, Dios, es porque no tengo con quién hablar. En la escuela todos tienen papá. Algunos no viven con ellos, pero por lo menos saben dónde están. Yo solo tengo historias que cambian cada vez que pregunto. Mamá dice que él está lejos, trabajando. La abuela dice que es mejor no hablar de eso. El abuelo, antes de irse, una vez dijo que los pecados de los adultos caen sobre los hijos, y después la abuela le gritó que se callara. Yo no entendí, pero creo que hablaban de mí. A veces tengo miedo de ser yo el pecado. Leí esa frase en voz baja, como si al repetirla pudiera protegerla de algún modo, arrancarla de la mente de mi nieta. Sentí un calor subiendo por el pecho, una mezcla de rabia y tristeza que me apretó la garganta. No era solo lo que ella había escuchado, era saber que todo lo que intentamos esconder con cuidado, envolviendo en silencio y buenas intenciones, había caído igual sobre los hombros más pequeños. Dios mío, murmuré sin darme cuenta de que hablaba en voz alta. El sonido de mi propia voz en la cocina vacía me asustó. Miré hacia la puerta, casi esperando ver a alguien allí, pero la casa seguía en ese silencio típico de la tarde, interrumpido apenas por algún caún del vecindario y el rumor distante de una televisión encendida en el apartamento de arriba. Me levanté lentamente, sentí 2 coelhos reclamaren, y caminé hasta la pía. Abrí la torneira y me lavé el rostro con agua fría, dejando que el líquido escurriese por mi cuello y mojara el delantal. Miré mi reflejo en el pequeño azulejo brilloso del fondo. Una mujer con ojeras hondas, el cabello recogido en un moño improvisado, la boca apretada como si guardara palabras desde hace décadas. Era yo, pero también era mi madre, y la madre de mi madre, todas con secretos enquistados entre una generación y otra. Apagué la torneira y volví a la mesa, secando las manos en el pano de prato. Senté de nuevo, con un cuidado que no tenía nada que ver con el cuerpo, sino con el peso de lo que llevaba dentro. Tomé la carta y seguí leyendo. El otro día, cuando la abuela pensó que yo estaba dormida, escuché la discusión en la cocina. Mamá dijo: «No aguanto más sostener esta historia. Tengo miedo de que un día ella lo descubra sola». Y la abuela respondió: «Ya es tarde. Ya hicimos así. Ahora tenemos que seguir hasta el final». Yo me tapé la cabeza con la almohada, pero las voces se quedaban pegadas en mis orejas. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Por qué hablan de mí como si yo fuera una cosa que se puede ocultar o mostrar? Recordé esa noche como si alguien de repente hubiera encendido una luz fuerte en una sala oscura. Yo estaba cansada. Había sido un día largo de trabajo y médico. Y mi hija estaba inquieta, fumando en la ventana,
diciendo que ya no sabía qué decirle a la niña cuando preguntaba por el padre. Discutimos en voz baja, o eso creímos. Pensamos que la puerta del cuarto cerrada y el ventilador viejo encendido serían suficientes para tapar nuestras palabras. Claramente, no lo fueron. Sentí una punzada de culpa en el pecho. Apoyé la carta sobre la mesa, de esta vez sin soltarla, solo descansando la mano encima, como si pudiera detener el tiempo entre una frase y otra. El olor de la cebolla frita, que al principio era apenas un fundo, ahora me daba náusea. Apagué la boca del fogón, aunque ya solo quedara el calor residual, y abrí un poco la ventana de la cocina. Entró una corriente de aire con olor a lluvia distante y humo de escapamiento. Se oían las voces de unos niños jugando en la calle, riendo, discutiendo por una pelota. Por un momento, quise que mi nieta fuera solo eso, una niña jugando abajo, con las rodillas sucias y el pelo pegado a la frente, sin cartas escondidas, sin preguntas sobre pecados y secretos. Cerré la ventana a medias y volví a la mesa. No podía quedarme en ese deseo. La carta estaba allí, y yo ya había leído lo suficiente para saber que ignorarla sería una crueldad más. La última parte del texto estaba escrita con letras menores, como si ella hubiera cansado la mano, o como si, al acercarse al corazón del secreto, el coraje se hubiera mezclado con miedo. A veces miro a la abuela cuando ella cree que nadie la ve. Ella toca la caja de zapatos en lo alto del armario, como si estuviera comprobando que sigue ahí. Yo escuché cuando dijo, «No puedo tirar esto, es parte de lo que somos». Y mamá respondió, «No, mamá, es parte de lo que fuimos. Lo que somos ahora es otra cosa. Si es otra cosa, ¿por qué sigue doliendo?». También escuché cuando el abuelo, antes de irse, gritó que la niña tiene derecho a saber de dónde viene, y la abuela lloró mucho después. Yo sé que no debería haber escuchado, pero no fue mi culpa. Las paredes son finitas. Por eso escribo esta carta, para que alguien, aunque sea Dios, me diga si yo también tengo derecho a saber, y si soy yo el secreto, o si el secreto es lo que ustedes hicieron antes de que yo naciera. Terminé de leer con la sensación de que alguien había metido la mano dentro de mi pecho y apretado todo al mismo tiempo. El papel temblaba un poco entre mis dedos. Podía ver en algunas palabras pequeñas manchas deformadas, gotas de lágrimas infantiles que habían caído sobre la tinta y la habían corrido apenas. Me quedé un largo rato así, con la carta abierta sobre la mesa, los codos apoyados, las manos sosteniendo la cabeza. El ruido del reloj en la pared se hizo más alto, marcando cada segundo de un antes y un después, que yo todavía no sabía cómo atravesar. En el corredor, el piso crujió con el paso de algún vecino. El edificio entero parecía respirar, una respiración vieja de paredes finas y conversaciones filtradas. Pensé en mi nieta sentada en su pupitre, en la escuela, escribiendo esta carta y Queen a escondidas, quizás mientras la profesora explicaba algo sobre planetas o multiplicación. Imaginé sus dedos pequeños sosteniendo el bolígrafo, la forma en que muerde el labio cuando se concentra, el gesto inconsciente de torcer un mechón de cabello. Imaginé el momento en que dobló cuidadosamente el papel y lo escondió en el cuaderno, tal vez pensando que nadie lo encontraría, tal vez deseando en el fondo que justo yo lo encontrara. «¿Qué te ficemos, niña?», susurré, sin saber si le hablaba a ella, a mi hija, a mí misma o a Dios. El silencio no respondió. Solo el goteo de la torneira volvió, insistente, marcando un ritmo que parecía acompañar los latidos desordenados de mi corazón. Desdoblé de nuevo la carta, buscando algún final, alguna frase que me dijera qué hacer, pero no había más. La última línea era simple, casi infantil. «Si tú ves todo, Dios, entonces ya viste lo que yo vi. Por favor, no me dejes sola con este secreto». Esa frase se quedó colgando en el aire de la cocina, mezclada con el vapor que todavía subía de la panela, con el olor de comida que no apetecía más a nadie. Sentí una certeza fría. Por primera vez en muchos años, yo tampoco quería seguir sola con ese secreto. Y al mismo tiempo, sabía que cualquier palabra que saliera de mi boca, a partir de ese momento, podría cambiar para siempre el modo en que mi nieta miraba a su mami y meaba a su madre. Y a mí, cuando escuché la llave girar en la cerradura, tuve el impulso inmediato de doblar la carta y esconderla debajo de una revista vieja, como si fuera yo la niña sorprendida haciendo algo prohibido.
La casa, que llevaba horas inmersa en ese silencio espeso, pareció despertar de golpe. El sonido metálico de la puerta, el arrastrar de la mochila contra el suelo, el paso ligero de mi nieta entrando con esa energía tibia de final de tarde. Me quedé paralizada, con las manos aún sobre el papel. Era como si todo mi cuerpo supiera que en unos segundos tendría que mirar a esa niña a los ojos sin permitir que ella viera el terremoto que me atravesaba. Respiré hondo, recogí la carta con un cuidado exagerado, casi ritual, y la guardé en el bolsillo inferior de mi delantal justo cuando ella apareció en el marco de la puerta de la cocina, con el cabello ligeramente revuelto y el uniforme un poco arrugado del calor del día. «Abuela, ¿hay merienda?», preguntó con una naturalidad de que me cortó por dentro, porque yo ya no sabía cómo sostener la normalidad sin que se me notara la grieta. «Claro, mi amor», respondí, usando una voz que me salió más baja, más tensa de lo que quería. Ella dejó la mochila en una silla y se sentó a la mesa, donde pocos minutos antes yo había leído cada palabra que le pesaba en los hombros sin que quisiera. La vi estirar las piernas, balancearlas bajo la silla, tomar una manzana del frutero sin pedir permiso, como siempre hacía. Ese gesto cotidiano, simple y repetido, me dio un golpe de nostalgia por una inocencia que, según su propia carta, ya no existía del todo. Serví un vaso de leche, lo puse delante de ella y me quedé parada, observándola por un instante que se alargó más de la cuenta. Noté cada detalle, la forma en que su nariz se fruncía cuando mordía la manzana, la pequeña mancha de tinta en su dedo índice, donde seguramente había escrito «a escondidas», la expresión distraída que ahora sabía que escondía mucho más. «¿Te fue bien en la escuela?», pregunté intentando sonar casual. «Sí», murmuró ella, sin levantar la vista. «Hicimos un dibujo del sistema solar». La escuché, pero no pude evitar mirar el cuaderno que seguía abierto sobre la mesa, las páginas donde la carta había estado escondida. Me esforcé por mantener la calma, pero algo en mí temblaba. No era miedo del secreto en sí, sino del daño silencioso que había hecho, y de lo que todavía podía hacer si yo no actuaba. «¿Pasó algo?», preguntó de repente mi nieta, levantando la mirada hacia mí, como si hubiera percibido esa vibración en mi cuerpo. Me congelé. La forma en que me miró, con esos ojos que no saben mentir, casi me hizo derramar toda la verdad en ese instante. Pero también vi en ellos un rastro de preocupación, una sombra que no debería estar allí en una niña de su edad, y entendí que abrir el tema así, de golpe, sería como empujarle igual a un abismo sin avisar. No estaba lista, ni ella ni yo. No, nada, solo cansancio. Mentí, y sentí el sabor amargo de esa mentira en mi lengua. Una mentira más, pensé, y precisamente eso era lo que la carta denunciaba, la red de silencios en la que todos habíamos caído. Ella volvió a morder la manzana y desvió la mirada, pero el pequeño ceño fruncido que había hecho me persiguió. Me obligué a sonreír y acaricié su cabello con la mano temblorosa. Ese gesto la tranquilizó, se recostó un poco en mi brazo y por un segundo pareció olvidarse del mundo. Ese segundo fue suficiente para que mi corazón se rompiera en el silencio de la cocina. El resto de la tarde transcurrió con un extraño doble sentido en cada cosa que hacía. Mientras la ayudaba a bañarse, mientras preparaba la cena, mientras revisaba su tarea, todo me parecía atravesado por una capa invisible de preguntas sin respuesta. Y cada vez que ella hablaba, yo oía las palabras de la carta por debajo de su voz, como un eco antiguo que no sabía cómo callar. Cuando mi hija llegó más tarde, cansada, con el cabello húmedo por la lluvia que había empezado a caer, y dejó la bolsa en una silla sin siquiera mirar realmente a la casa, la tensión dentro de mí aumentó. Había esperado ese momento desde que leí la última frase del papel. Sabía que en algún instante tendría que hablar con ella, no solo por la niña, también por mí. Ella entró a la cocina, se sirvió un vaso de agua y lo bebió de un trago largo, apoyándose en la mesada como si el día la hubiera gastado entera. Noté el temblor leve en su mano derecha, ese temblor que siempre aparece cuando está nerviosa o cuando ha reprimido algo durante horas. Se quitó los zapatos sin ganas, los empujó hacia un rincón y se frotó los ojos. «¿Cómo estuvo todo?», preguntó sin levantar la mirada. Me acerqué despacio, como quien se acerca a un animal herido, sabiendo que cualquier movimiento brusco puede desencadenar una reacción imprevisible.
Pensé en decirlo todo ahí mismo. Encontré la carta. Ella lo sabe. No todo, pero sabe suficiente. Pero cuando abrí la boca, la vi. Vi las ojeras que cargaba, el cansancio que no venía solo del trabajo, sino de años de sostener una historia que se le había escapado de las manos. Vi esa fragilidad que siempre intenta esconder bajo palabras fuertes. Vi la niña que un día fue, tratando de sobrevivir a decisiones que tomó demasiado joven, y entendí que soltar la verdad sin cuidado sería como romperla en pedazos. Bien, respondí, guardando otra parte del peso dentro de mi pecho. Todo estuvo bien. Ella asintió, como si esperara esa respuesta y no otra. Luego, se volvió hacia el corredor para ir al cuarto, y por un momento pensé que la noche terminaría así, con ese silencio que ya conocía de memoria. Pero algo en mí, quizá la voz temblorosa de mi nieta en la carta, me empujó. «Hija», dije, y ella se detuvo con la mano aún sobre el marco de la puerta. «Quiero hablar contigo». Ella giró apenas la cabeza, lo suficiente para mirarme por encima del hombro. Su expresión no era dura, pero estaba cerrada, como si ya intuyera la dirección de mis palabras y quisiera prepararse para defenderse. «¿Qué pasó ahora?», preguntó con un suspiro resignado que más que irritación parecía miedo de que algo se desmoronara. No supe por dónde empezar. Quise elegir las palabras, pero ninguna parecía lo suficientemente delicada ni lo suficientemente firme. Me senté en una de las sillas y señalé otra para que ella hiciera lo mismo. Dudó un instante, luego se sentó, no frente a mí exactamente, sino un poco de lado, como quien acepta la conversación, pero no se entrega del todo. «Hoy encontré algo», empecé, llevando inconscientemente la mano al bolsillo del delantal, donde la carta seguía guardada. Su cuerpo se tensó. Ella lo notó y enderezó la espalda. «¿Qué encontraste?», preguntó con la voz apenas sostenida. Saqué la carta despacio, sin abrirla, solo mostrándola doblada, tal como la había hallado. Mis dedos temblaron al extenderla sobre la mesa. El sonido del papel fue suficiente para que ella apartara la mirada, como si temiera que solo ver ese rectángulo blanco pudiera revelar algo que no quería enfrentar. «La encontré en el cuaderno de la niña», dije, en un susurro que cargaba más dolor del que pretendía. Ella cerró los ojos y en ese gesto vi la culpa entrando como un golpe directo. Se llevó una mano a la frente. «Dime que no la leíste», murmuró, aunque su tono no era una acusación, sino un ruego desesperado. «No pude evitarlo», respondí con sinceridad, dejando caer el peso entero de mi voz. Estaba allí, y lo que escribió, ella abrió los ojos de golpe. Había miedo en ellos, miedo real, un miedo que me recordó la noche en que hace años me confesó llorando que no sabía cómo criar a una hija sin repetir los errores que había vivido. Ese miedo me atravesó, porque entendí que ella sabía que lo que la niña había escrito no era fruto de una imaginación infantil, sino la consecuencia directa de nuestras decisiones. «¿Qué puso?», preguntó en un hilo de voz. La miré por un buen rato. No quería herirla, no quería acusarla, pero tampoco podía proteger algo que ya estaba haciendo daño. «Escuchó cosas», dije primero cuidadosamente, «cosas que no deberían haber escuchado, y está confundida. Cree que es un pecado, cree que es ella el secreto». Mi hija llevó ambas manos a la boca, como si intentara contener un sollozo. Sus hombros se estremecieron. Por un momento pensé que iba a quebrarse por completo, pero entonces respiró hondo, como alguien acostumbrado a reconstruirse en silencio, y bajó las manos lentamente. «Lo arruiné, ¿verdad?», dijo, con una sonrisa trágica, rota. «No», respondí rápido. «No es tarde. Nada está arruinado todavía, pero tenemos que hablar. No podemos seguir escondiendo esto como si la niña fuera de cristal». Ella negó con la cabeza, casi con fuerza infantil. «No puedo. No sé cómo explicarle. No sé cómo decirle que su padre…». Se detuvo, apretando los labios, luchando contra una palabra que no quería pronunciar. Me incliné hacia ella, apoyando suavemente mi mano sobre la suya. Sentí su piel fría, su pulso acelerado bajo mis dedos. «No tienes que hacerlo sola», le dije. Ella me miró entonces, directamente, y esa mirada me atravesó más que cualquier palabra. Había en ella un rastro de resentimiento antiguo hacia mí, mezclado con un amor cansado, resignado, con esa necesidad que nunca se atreve a admitir. Era como si, por primera vez en años,
ella no supiera si debía apoyarse en mí o alejarse por miedo a repetir la historia. «Mamá», susurró y su voz se quebró justo ahí en esa palabra. Yo no sabía que ella estaba escuchando. Yo lo intenté. Juro que lo intenté. Yo también quise llorar, pero me contuve. Tenía que ser firme, aunque el corazón se me abriera por dentro. «Lo sé», respondí acariciando su mano, «pero la niña ya lleva ese peso, y no podemos permitir que siga creyendo que es culpa de ella». Ella asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Qué hago?», preguntó con una sinceridad que no recordaba haber visto en ella desde que era adolescente. Miré hacia el corredor donde la puerta del cuarto de mi nieta estaba entreabierta, dejando salir un hilo de luz cálida. Pensé en esa pequeña figura dormida, con el cabello enmarañado, la respiración leve, la inocencia, luchando por permanecer a flote entre secretos que no le pertenecían. Pensé en la caja de zapatos en el armario, en las fotos que guardaba, en los nombres que nunca pronunciamos, y entonces supe que el silencio ya no era un escudo, era una herida. «Hablaremos con ella», dije finalmente, con una calma que no sentía pero que sabía que debía mostrar. «No ahora, no cansadas ni alteradas, pero pronto y juntas». Mi hija asintió, bajó la mirada, respiró hondo y por un instante, solo uno, apoyó la cabeza en mi hombro como cuando era niña. Y así nos quedamos, en una cocina iluminada por una lámpara amarillenta, con el olor de la lluvia filtrándose por la ventana, sosteniendo un secreto que ya no podía seguir siendo silencio. Y aunque ninguna de las dos lo dijera, ambas supimos que desde ese momento nada volvería a ser igual. La noche cayó con un silencio extraño, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. Después de la conversación en la cocina, mi hija se fue a duchar en silencio, arrastrando los pies como si cada paso la pesara demasiado, y yo me quedé allí, sentada a la mesa con la carta todavía extendida delante de mí, incapaz de guardarla, como si esconder ese papel fuera volver a meter la tristeza debajo de una alfombra que ya no soportaba más polvo. El sonido del agua cayendo en el baño, el vapor escapando por la rendija de la puerta, los pequeños golpes que ella daba al apoyar las manos contra el azulejo, todo eso me llegaba como señales de una guerra interna que yo conocía bien. Yo también había tenido conversaciones conmigo misma frente al espejo, preguntándome si tomar decisiones en nombre de un niño era realmente proteger o simplemente perpetuar un miedo heredado. La lluvia seguía golpeando la ventana con ese ritmo irregular, como si quisiera entrar y ver lo que pasaba dentro. Me levanté despacio, con el cuerpo tenso, y fui hasta el cuarto de mi nieta. La puerta estaba entornada, dejando salir una franja de luz cálida de la lámpara de mesa. Empujé la puerta con la punta de los dedos, sin hacer ruido. Ella estaba acostada, de lado, abrazada ao seu travesseiro, con el cabello extendido sobre la almohada y los dedos cerrados en un gesto que me revelaba que no estaba del todo tranquila. La observé en silencio durante un largo minuto. Había algo en su respiración que parecía irregular, como si incluso dormida cargara una inquietud que no le correspondía. Una parte de mí quiso despertarla y decirle que nada era su culpa, que no era un pecado, que no era un secreto viviente, pero sabía que esas palabras no tendrían sentido si no venían acompañadas de la verdad, y no podía dársela sola. No podía repetir el error de decidir por ella sin darle voz. Me acerqué a su cama y le acomodé una mecha de cabello que le caía sobre la frente. Su piel estaba tibia, suave, aún con olor a jabón infantil. Ese olor me atravesó, porque allí, en ese aroma dulce y limpio, había una inocencia que luchaba por no desaparecer. Ajusté la frazada, apagué la lámpara y salí del cuarto, cerrando la puerta con suavidad. En el pasillo, me apoyé en la pared, respiré hondo. El ruido de la lluvia era más fuerte allí, mezclado con un leve olor a madeira mojada que venía de algún rincón del edificio. Parecía que todo en esa noche estaba dispuesto a exponer lo que por años habíamos guardado. Cuando mi hija salió del baño, envuelta en una toalla y con el cabello goteando, me encontró en el pasillo. Cruzamos una mirada que no necesitó palabras. Ella se acercó y pasó de largo hacia su cuarto, pero antes de entrar se detuvo. «Mañana», dijo en voz baja, sin girar. «Mañana hablamos con ella». Asentí, aunque ella no me veía. «Sí, mañana». Entró a su cuarto y cerró la puerta.
Yo me quedé sola en el pasillo, escuchando de fondo el leve sonido de su llanto contenido, casi imperceptible detrás de la madera. No la interrumpí. A veces, llorar a solas es la única forma de no romperse frente a quienes uno intenta proteger. Volví a la cocina, apagué las luces y me fui a mi cuarto, llevando la carta conmigo. La dejé sobre mi mesita de noche, como si estuviera vigilando mis pensamientos, recordándome que lo que venía al día siguiente requeriría una honestidad que no habíamos tenido en años. Me acosté, pero el sueño no llegaba. Me quedé mirando el techo, las sombras que proyectaba la luz de un poste en la calle, los autos que pasaban salpicando charcos. Pensé en mi hija cuando era pequeña, cuando dormía profundamente sobre mi pecho después de un día difícil. Pensé en el padre de mi nieta, en esa historia rota que nunca terminamos de cerrar. Pensé en cómo el silencio puede convertirse en una prisión, incluso cuando empieza como un gesto de protección. Recordé la pelea que mencionaba la niña en la carta, aquella noche en que los gritos atravesaron las paredes. Fue la última noche que el abuelo estuvo en casa. Y aunque él no era un hombre perfecto, nadie lo es. Su ausencia se convirtió en una parte extra del secreto que todos queríamos ignorar. No me di cuenta de cuando me dormí, pero desperté con el sonido de la lluvia disminuyendo y con un cansancio que se sentía más emocional que físico. Eran apenas las 6 de la mañana. Me levanté deprisa, aún en la penumbra, y fui a la cocina. Había un silencio profundo en la casa. Puse agua a calentar para el café, como hacía cada día, pero esa mañana el aroma no me dio consuelo. La humedad del ambiente me hacía sentir la ropa pegada a la piel. Unas nubes grises seguían cubriendo la ciudad. Me senté a la mesa y saqué la carta de mi bolsillo, por puro instinto. La abrí de nuevo, aunque me sabía de memoria cada línea. La leí despacio, como si esa relectura fuera un acto de respeto hacia la niña que la escribió. Mientras pasaba los ojos por las palabras, escuché pasos pequeños. Mi nieta entró frotándose los ojos, con el pijama arrugado y el cabello alborotado por el sueño. Se acercó a mí y se subió a mis piernas, apoyando la cabeza en mi pecho. Ese gesto tan simple me quebró. La abracé fuerte, respirando su olor a sueño, a infancia, a pan y jabón. ¿Desayunamos juntas?, preguntó ella, sin levantar la cabeza. Claro, respondí acariciándole la espalda. Mientras preparaba su taza de leche caliente, ella se sentó en su silla habitual y comenzó a dibujar algo en una hoja suelta con un lápiz de colores. La observé. Tenía la lengua ligeramente apoyada entre los dientes, un gesto que hacía cuando estaba concentrada. Me acerqué por detrás. Estaba dibujando a 3 personas, 3 figuras, una mujer, una niña y un hombre. Pero el hombre estaba lejos, muy lejos, rodeado de un círculo como si estuviera en otro mundo. ¿Quién es?, pregunté suavemente, señalando la figura masculina sin invadir demasiado. Ella me miró por un momento, y en esa mirada vi la misma mezcla de curiosidad, miedo y esperanza que había leído en la carta. No sé, dijo finalmente. Creo que es quien falta. Mi corazón dio un salto. Tuve que sostenerme del respaldo de la silla. Mi hija apareció en ese instante en la puerta de la cocina, como si hubiera sido atraída por el peso de esas palabras. Su cabello aún húmedo caía en ondas desordenadas sobre los hombros y traía en la cara el cansancio de una noche sin sueño. Miró el dibujo, miró a la niña, luego me miró a mí, y por primera vez en mucho tiempo, su expresión no fue de defensa ni de negación, sino de aceptación, dolorosa, pero aceptación. «Prepárate, mi amor», le dijo a la niña con un tono más suave que de costumbre. «Hoy no vas a la escuela, tenemos que hablar los 3». La niña levantó la cabeza, sorprendida. «¿Pasó algo malo?». Mi hija se arrodilló frente a ella, tomando sus manos pequeñas entre las suyas. «No, mi vida, nada malo contigo», dijo con una firmeza que no sabía de dónde sacaba. «Justamente por eso tenemos que hablar». La niña asintió, aunque seguía sin entender del todo. Yo observaba la escena desde un rincón, sintiendo una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo porque mi hija estaba haciendo lo que siempre temió. Dolor porque sabíamos que lo que venía no iba a ser fácil para ninguna de nosotras. Después de desayunar en silencio, nos sentamos las 3 en la sala. La lluvia había parado, pero el cielo seguía nublado, como si el día acompañara la gravedad del momento. El olor a humedad
entraba por las ventanas entreabiertas. Mi nieta se sentó entre nosotras, mirando primero a su madre, luego a mí, esperando. Mi hija respiró hondo varias veces antes de empezar. Yo podía ver cómo sus manos temblaban sobre sus rodillas. La niña, con la inocencia que todavía le quedaba, le puso la mano encima como si quisiera sostenerla. Ese gesto simple la desarmó. Mi hija se limpió una lágrima rápida y comenzó. «Mi amor», dijo, con la voz rota, «hay cosas que nunca te contamos porque creímos que te protegerían. Pero me equivoqué mucho». La niña la escuchaba en silencio, con los ojos grandes, atentos. «¿Es sobre mi papá?», preguntó. Esa pregunta cayó en la sala como un vidrio quebrándose. Mi hija cerró los ojos, dejando escapar un suspiro que llevaba años guardado. «Sí, es sobre él». La niña bajó la mirada y yo vi su pequeño pecho subir y bajar más rápido. Me incliné y la abracé por los hombros, dándole un apoyo silencioso. Mi hija continuó. «Tu papá no se fue por trabajo y no va a volver». La niña tragó saliva. No lloró, no se movió, solo dejó que la frase entrara como un golpe seco. «Pero», empezó a decir ella, «ustedes dijeron que...». «Yo lo dije», corrigió mi hija con un hilo de voz. «Y la abuela te lo repitió porque yo se lo pedí. Pensé que eras pequeña, pensé que no ibas a entender, pensé que algún día encontraría la forma de explicarlo sin que te doliera tanto». La niña frunció las cejas. «¿Y por qué se fue entonces?». Mi hija apretó las manos. «Porque él no quiso quedarse. No estaba listo para ser padre. No estaba listo para quererte como merecías. Y yo tuve miedo. Miedo de que crecieras sintiéndote rechazada. Miedo de que pensaras que fue por tu culpa». La niña levantó la mirada, llena de incertidumbre. «¿Fue por mi culpa?». La pregunta, tan pura y tan devastadora, me atravesó como un filo. Mi hija negó con fuerza. «No, nunca. Nada de esto es culpa tuya. No hiciste nada malo». La niña respiró hondo y se apoyó en mí. Yo la abracé con suavidad, sintiendo su pequeño cuerpo tenso, como si cada músculo estuviera procesando una nueva forma de existir. «¿Y por qué nunca me lo dijeron?», susurró ella, mirando ahora a las dos. Me quedé en silencio, dejándole el espacio a mi hija, que llevaba años debiendo esa respuesta. «Porque yo también estaba herida», dijo ella, con la voz casi inaudible. «Y porque pensé que ocultarlo me haría más fuerte, pero solo me hizo más cobarde». La niña la miró largo rato. Hubo un silencio tan profundo que pude oír cómo un auto pasaba por la calle mojada, el murmullo de una conversación en el apartamento de al lado, el tic-tac del reloj de pared que marcaba una verdad que ya no podía retroceder. Entonces la niña habló. «En la carta», dijo, mordiéndose el labio, «yo escribí que tenía miedo de ser el secreto, que todo lo que escondían era por mí». Mi hija se acercó de golpe, arrodillándose frente a ella. «No, mi amor, tú no eres el secreto. El secreto fue lo que nosotras hicimos al callar, pero tú eres la verdad más bonita que tengo». La niña rompió en llanto al fin, un llanto largo, profundo, que venía de un lugar que yo no sabía que existía en alguien tan pequeño. Mi hija la abrazó fuerte y yo las envolví a las dos, sintiendo que algo en nosotras se enmendaba lentamente, como una costura vieja que vuelve a unirse con hilo nuevo. Nos quedamos así un buen rato, las tres en la sala, enredadas en un abrazo que tenía algo de perdón, algo de dolor y algo de renacimiento. Afuera, la lluvia empezaba a regresar en gotas finas, como si el mundo también necesitara limpiarse, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizá, solo quizá, estábamos a punto de dejar de vivir en silencio. El resto de la mañana transcurrió con una extraña mezcla de calma y tensión, como si camináramos todas sobre un suelo recién reparado que aún no había terminado de secarse. Después de hablar, nos quedamos sentadas en la sala sin movernos, como si nuestros cuerpos supieran que cualquier gesto brusco podría deshacer ese frágil entendimiento que acabábamos de construir. La niña se acurrucó entre nosotras, agotada por el llanto, y mientras su respiración comenzaba a regularse de nuevo, yo pude sentir cómo, debajo de ese cansancio, algo en ella se aliviaba lentamente. Mi hija, sentada a su lado, le acariciaba el cabello en silencio, con un cuidado casi reverente, como si temiera que la niña se quebrara en sus manos si aplicaba más presión de la necesaria. Yo observaba todo con una mezcla de dolor y ternura.
Ver a mi hija así, dispuesta a reparar lo que durante años sostuvo en silencio, me conmovía de una forma difícil de expresar, pero también me enfrentaba a mis propias culpas, porque no era solo ella la que había callado. Yo también participé, desde el momento en que acepté guardar la caja de zapatos en lo alto del armario, desde que decidí no preguntar más, desde que preferí la estabilidad frágil de una mentira compartida al caos de una verdad revelada. Ahora, mirando a mi nieta con los ojos rojos aún húmedos, sentí el peso concreto de esa decisión. La niña levantó la cabeza despacio, con las mejillas marcadas por las lágrimas secas. Miró primero a su madre y luego a mí, como buscando una segunda confirmación, como si todavía necesitara asegurarse de que lo que habíamos dicho era real, que la verdad no iba a cambiar de forma como lo habían hecho nuestras historias durante tanto tiempo. ¿Puedo ver la caja?, preguntó de repente. Mi hija se quedó paralizada, con la mano aún sobre el cabello de su hija. Yo sentí un pequeño temblor recorrer mis dedos. La caja de zapatos encerraba un pasado lleno de imágenes y silencios que no sabíamos si ella estaba lista para ver. Fotos arrugadas, cartas que nunca enviamos, recortes de un tiempo en que mi hija creía que el amor podría salvarla. Y una foto en particular, una en la que ella, con apenas 17 años, sonreía aferrada al hombre que la abandonaría meses después. No sé si es buena idea, dijo mi hija apenas audible. La niña bajó la mirada, como si conociera ya ese tipo de respuesta, como si la hubiera escuchado tantas veces que no necesitaba que nadie la completara. Yo sentí ese gesto como una punzada en el pecho. No podía permitir que repitiéramos el patrón, no en ese momento. «Vamos a verla juntas», dije finalmente, con una firmeza que me sorprendió a mí misma, aunque el corazón me palpitaba con fuerza dentro del pecho. Sin esconder nada más, mi hija abrió los ojos, sorprendida, pero no discutió. Asintió con una lentitud resignada, aceptando que quizás había llegado la hora de enfrentar lo que quedaba de ese secreto. La niña me miró con un brillo tímido en los ojos, como si recuperara una pequeña esperanza. Nos levantamos despacio. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa, como si también escuchara. Caminé hacia mi cuarto, sintiendo la humedad fría del piso bajo mis pies. Abrí el armario, desplazando la ropa doblada y algunas cajas viejas. Ahí, en lo alto, estaba la caja de zapatos, marrón, descolorida, con una pequeña hendidura en la tapa. La bajé con cuidado, como si cargara algo frágil o sagrado. Mis manos recordaban su peso, un peso que no era físico sino emocional. Pasé los dedos por el borde, respiré hondo y salí con la caja en brazos. Cuando llegué a la sala, mi hija estaba sentada en el sofá con las manos entrelazadas, la cabeza baja. La niña, a su lado, miraba la caja como si fuera una puerta que siempre quiso abrir pero que temía cruzar. Me senté frente a ellas, apoyando la caja en la mesa de centro. Nadie habló durante unos segundos eternos. «Voy a abrirla», dije suavemente. Mi nieta asintió. Mi hija apretó los labios. Levanté la tapa. El olor a papel viejo, a recuerdos guardados demasiado tiempo, salió como un suspiro del pasado. Encima de todo había una fotografía arrugada, la que siempre guardé por encima de las demás, porque sabía que era la que más dolía. La tomé con las yemas de los dedos. En la imagen, mi hija aparecía con una sonrisa tímida, apoyada en el pecho de un hombre moreno, de ojos vivos. Un hombre que, aunque joven, ya tenía algo fugitivo en la mirada, como si nunca pudiera quedarse demasiado tiempo en un solo lugar. La niña tomó la foto con cuidado, observándola en silencio. Sus ojos recorrieron cada detalle, la ropa, los rostros, la forma en que los cuerpos de ambos estaban juntos, pero con una distancia invisible. Luego levantó la mirada hacia su madre. «¿Él es?», preguntó. Mi hija tragó saliva y asintió muy despacio. «Sí, él es tu papá». La niña volvió a mirar la foto. Parecía buscarse a sí misma en esos rasgos. Parecía intentar entender qué de ese hombre llevaba en la sangre, en la piel, en los silencios que heredó sin querer. Pasó el dedo por la imagen como si pudiera tocar un pasado que nunca tuvo. Yo observaba a mi hija, que tenía los ojos brillantes y los labios apretados, como si cada segundo la obligara a recordar cosas que siempre quiso olvidar. «¿Dónde está ahora?»,
Preguntó la niña sin levantar la vista de la foto. La pregunta quedó suspendida en el aire. Mi hija cerró los ojos por un momento, respirando hondo, y al abrirlos había en ellos una tristeza antigua. No lo sé, respondió con sinceridad cruda. Y eso también es parte de la verdad que no quise decirte. No sé dónde está. No sé si vive cerca o lejos. No sé si piensa en ti o si decidió olvidar todo. La niña no lloró esta vez. Solo dejó que la verdad entrara, como quien acepta una puerta que jamás podría abrir del todo. Dejó la foto sobre la mesa y buscó otra cosa dentro de la caja. Sacó una pulsera de hilos gastados, un pequeño recibo de hospital, una carta que nunca enviamos. La leyó por encima. Era una carta escrita por mi hija, en la que intentaba pedirle al hombre que volviera, que hablara, que asumiera algo de lo que él también había creado. Una carta que él nunca respondió. ¿Y él te quiso?, preguntó la niña, mirando a su madre con una sinceridad que me desarmó. Mi hija titubeó. Miró hacia el techo como si buscara una respuesta en un lugar lejos de esa sala. Me quiso a su manera, respondió finalmente, pero no le alcanzó. No supo cómo quedarse, no supo cómo amar sin herir. La niña procesó estas palabras con una seriedad que no era propia de su edad. Tocó la pulsera que tenía en la mano. ¿Y tú lo quisiste? Mi hija desvió la mirada. Yo sabía la respuesta, pero nunca la había escuchado decirla en voz alta. Sí, susurró ella. Yo lo quise, mucho, más de lo que debía, más de lo que él merecía. La niña guardó silencio. Luego volvió a mirar la foto. ¿Y por qué me escondieron esto?, preguntó con una calma que dolía más que un grito. Mis ojos se encontraron con los de mi hija, que parecían dos espejos llenos de arrepentimiento. Ella se acercó a la niña, se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. Porque tuve miedo, dijo con voz temblorosa. Miedo de que pensaras que él se fue por ti, miedo de que te sintieras menos querida, miedo de que su ausencia se convirtiera en una herida. Pero la herida se hizo igual, en silencio. La niña la miró, y en ese momento fue ella quien puso una mano en la mejilla de su madre. No estoy enojada, dijo suavemente, pero no quiero más secretos. Esas palabras, simples y pequeñas, nos atravesaron a las dos como una sentencia de verdad. No más secretos, no más silencios, no más cajas escondidas. Mi hija la abrazó con un llanto suave, y esta vez la niña la abrazó de vuelta, apoyando la cabeza en su hombro. Yo las miré desde mi lugar en el sofá, sintiendo que el nudo que llevaba años en mi garganta por fin comenzaba a soltarse. Después de un rato, mientras la lluvia volvía a golpear la ventana con un ritmo más constante, guardamos los objetos en la caja, pero dejamos la foto afuera. La niña la colocó en la mesa, junto a un dibujo suyo, como si quisiera empezar a construir una historia nueva, donde el pasado y el presente pudieran convivir sin miedo. Pasamos el resto del día en silencio, pero un silencio distinto, un silencio que respiraba. Mi hija preparó la comida con movimientos lentos. La niña dibujó en su cuaderno. Yo la observé desde lejos, notando algo que no había visto antes. La forma en que su rostro parecía un poco más ligero, como si hubiera soltado un peso invisible. Al final de la tarde, mientras colocábamos los platos en la mesa, la niña se acercó a mí con la foto en la mano. «Abuela», dijo con una voz tranquila, «¿puedo guardar esta foto en mi cuarto?» Sentí un calor subir por mi pecho. Asentí despacio. «Claro, mi amor, es tu historia también». Ella sonrió apenas y se llevó la foto, caminando con pasos suaves pero seguros hacia su cuarto. Mi hija me miró desde la cocina. Había cansancio en su rostro, pero también algo nuevo, alivio. «Gracias, mamá», dijo ella con una sinceridad que hacía años no usaba conmigo, por no dejar que todo esto siguiera así. Me acerqué, pasé mi mano por su mejilla y sostuve su mirada. «Todavía tenemos mucho por sanar», le dije, «pero hoy dimos el primer paso». Ella bajó la cabeza y respiró hondo. Luego, como cuando era niña, apoyó su frente en mi hombro, dejándose sostener por un momento. Y así nos quedamos, en la cocina que había sido escenario de tantos silencios, mientras la luz gris del atardecer entraba por la ventana, pintando los objetos de un tono suave, casi esperanzador. Afuera, la lluvia seguía limpiando la ciudad. Adentro, lentamente, empezábamos a limpiarnos también. La noche llegó despacio,
con ese silencio húmedo que queda después de un día entero de lluvia. El aire tenía un olor tenue a tierra mojada y a hojas viejas, un aroma que se filtraba por las ventanas entreabiertas y se mezclaba con el vapor que salía de la olla donde mi hija preparaba una sopa ligera. Desde la mesa de la cocina, yo la observaba moverse, con gestos lentos, como si cada acción del día la hubiera drenado por dentro. La niña estaba en su cuarto, todavía despierta, mirando la foto de su padre que había puesto sobre su mesita de noche junto a una pequeña linterna rosada. La había acomodado allí, con una delicadeza que me partió el corazón, como si estuviera dejando espacio para un pedazo de su historia que al fin había encontrado dónde situarse. Mi hija sirvió 2 platos de sopa, uno para ella y otro para mí, pero apenas comió algunas cucharadas. Yo la vi remover el caldo con la cuchara sin realmente mirarlo, perdida en un pensamiento que la tenía atrapada desde la mañana. La pequeña radio de la cocina murmuraba un noticiero con voces apagadas, pero nadie prestaba atención. Había un silencio más fuerte que todo lo que sonaba alrededor. ¿Quieres que la mande a dormir?, pregunté, sabiendo que la niña aún estaba despierta, moviéndose de un lado al otro en su cuarto, con esa inquietud típica después de un día emocionalmente cargado. Mi hija apoyó la cuchara sobre el plato y se frotó los ojos con ambas manos. No sé, respondió con voz baja. No quiero presionarla, pero tampoco quiero que se vaya a dormir con la cabeza llena de fantasmas. Me incliné un poco hacia adelante. ¿Puedo ir yo? Mi hija dudó un segundo mordiéndose el labio. Estaba tan vulnerable, tan abierta después de tanto tiempo, que su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Ve tú, susurró al fin. De verdad, no sé si tengo fuerzas para una conversación más hoy. Me levanté, pasé mi mano por su hombro en un gesto suave, casi maternal, aunque ella llevara años siendo adulta. Caminé por el pasillo oscuro hacia el cuarto de la niña. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar un hilo de luz amarillenta. Empujé la puerta con suavidad. La encontré sentada en la cama, con las piernas cruzadas, sosteniendo la foto con ambas manos. Estaba tan concentrada que no me oyó entrar. ¿Puedo sentarme?, pregunté desde el marco de la puerta. Ella levantó la cabeza y asintió con un gesto pequeño, moviendo apenas el mentón. Me acerqué y me senté junto a ella en la cama, sintiendo el colchón ceder bajo mi peso. La niña colocó la foto entre nosotros, como si la imagen fuera parte de la conversación que todavía no sabíamos cómo empezar. ¿En qué piensas?, pregunté con voz suave, observando su perfil delicado, la sombra de su mejilla proyectada en la pared. Ella respiró hondo, un suspiro largo, de esos que los niños no suelen tener a esa edad. Es raro, dijo finalmente, saber que él existe, pero no saber quién es de verdad. Sentí un nudo en la garganta. Es normal que te sientas así. Tienes derecho a sentir curiosidad. Es parte de entender quién eres. Ella bajó la mirada hacia la foto. Me pregunto si él piensa en mí alguna vez. No supe qué responder de inmediato. Mentir sería repetir el error. Decir la verdad completa sería demasiado crudo. Entonces, elegí algo intermedio, algo que pudiera sostenerla sin crear ilusiones vacías. No lo sé, mi amor, dije con sinceridad. Pero sé que tú no eres algo que se pueda olvidar fácilmente. No por quien te haya conocido. Ella tocó el borde de la foto con el dedo, siguiendo la forma del rostro del hombre. No me parezco mucho a él, murmuró. Me parezco más a mamá. Sonreí un poco. Y a mí, agregué, tienes mi misma forma de fruncir la frente cuando estás pensando en algo muy serio. Ella soltó una risita mínima, casi imperceptible, pero suficiente para aliviar un poco el peso del aire. Abuela, dijo entonces, volviéndose hacia mí con una mirada que parecía venir de alguien mucho mayor. ¿Por qué mamá se quedó sola? ¿Por qué no buscó a otra persona? Mi corazón se apretó con fuerza. Ese tipo de preguntas no solo escarbaban en la historia de la niña, sino también en la vida truncada de mi hija, en los años en que la vi renunciar a tantas cosas sin poder convencerla de que merecía más. A veces, dije lentamente, cuando uno se rompe, tarda en darse cuenta de que todavía puede volver a querer. Tu mamá te tuvo muy joven, y cuando él se fue, ella hizo algo que muchos adultos no logran. Decidió criar a alguien sola en lugar de dejar que la herida la volviera vida amarga. La niña escuchó atentamente, con los ojos fijos en mí.
Ella siempre sintió miedo, continué. Miedo de que tú crecieras pensando que no fueron suficientes. Pero ustedes dos siempre se tuvieron la una a la otra. Ella bajó la mirada, pensativa. ¿Y tú?, preguntó sin levantar los ojos. ¿Por qué me cuidaste todo este tiempo si no era tu responsabilidad? Esa pregunta me atravesó. No me la esperaba. Sentí el pecho arder. Me quedé en silencio unos segundos. Ella levantó la mirada esperando. Porque te amo, respondí casi sin voz. Porque cuando tú naciste, yo vi en ti algo que necesitaba ser protegido. Y porque vi a tu mamá tan perdida y tan a la vez decidida a darte lo mejor, que supe que ella iba a necesitar apoyo. La maternidad no es solo de quien pare, mi amor. A veces también nace en quien sostiene. La niña inclinó la cabeza, procesando mis palabras. Luego se acercó y apoyó su cabeza en mi hombro. La abracé, sintiendo su respiración suave y el olor tenue de su champú de manzanilla. Permanecimos así un buen rato en silencio, hasta que ella murmuró: ¿puedo preguntarte algo más? Lo que quieras. ¿Tú sabías que mamá estaba triste antes de que yo naciera? Me estremecí. Sí, respondí sin suavizar. Lo supe, pero ella también estaba esperanzada. Y tú fuiste esa esperanza. La niña se quedó quieta, como si mis palabras la envolvieran poco a poco. Ella me quiso desde el principio, desde antes de que nacieras, dije. Por eso dolió tanto cuando él se fue, porque lo que ella más quería era darte una familia completa. Y cuando eso no se pudo, decidió darte lo que sí podía: amor. Ella apretó mi mano con fuerza. Yo la quiero también, susurró. Sentí lágrimas subiendo por mis ojos, pero las mantuve a raya. Ella necesita oír eso, le dije. ¿Y tú?, preguntó. ¿Tú también lo necesitas? La pregunta me dejó sin aire. La miré, sorprendida por la sensibilidad de esa niña. Sí, respondí finalmente. Yo también. Ella me abrazó, un abrazo cálido y pequeño que tenía, sin embargo, una inmensa capacidad de reparar. Cuando se separó de mí, tomó la foto entre las manos y la miró una vez más. Quiero hablar con mamá, dijo decidida. Pero no quiero que llore. No puedes controlar eso, mi amor. A veces llorar es parte de sanar. Ella frunció el ceño. ¿Y tú? ¿Vas a estar allí? Si quieres que esté, sí. Asintió. Se levantó de la cama, estiró su pijama y me tomó de la mano para llevarme con ella. Caminamos por el pasillo oscuro hacia la cocina, donde mi hija seguía sentada, inclinada sobre la mesa, con las manos escondidas bajo su rostro. Levantó la cabeza al oírnos y en sus ojos vi ese cansancio que solo las madres que han sostenido demasiado reconocen. La niña soltó mi mano y caminó hacia ella. Se detuvo frente a su madre y la miró como si la viera por primera vez bajo una nueva luz. «Mamá», dijo en voz baja pero firme, «no estoy enojada contigo». Mi hija se llevó la mano a la boca, conteniendo un sollozo. «Solo quiero que no me escondas más cosas», continuó la niña. Mi hija se levantó, se arrodilló frente a ella y le tomó el rostro con ambas manos. «Nunca más», susurró con una convicción temblorosa. «Te lo prometo». La niña la abrazó con fuerza. Mi hija rompió a llorar entonces, pero un llanto distinto, un llanto que parecía soltar años de silencios, de culpas, de intentos fallidos de proteger. Yo las rodeé a ambas con mis brazos, sin decir nada. No había palabras suficientes para ese momento. Cuando por fin se separaron, mi hija miró a la niña con una tristeza hermosa, la tristeza de quien por fin se permite sentir. «¿Quieres saber más de él?», preguntó con delicadeza. La niña pensó un momento y negó con la cabeza. «No ahora», respondió. «Hoy solo quiero que estemos juntas». Mi hija asintió, aliviada. Yo sentí un calor suave en el pecho, un calor que hacía años no sentía en esa casa. Esa noche las tres nos quedamos en la sala, envueltas en una manta, viendo una película vieja que ninguna estaba realmente mirando. La televisión iluminaba nuestros rostros con un brillo tenue. La lluvia golpeaba la ventana como un murmullo constante. La niña se durmió sobre las piernas de su madre. Mi hija la acariciaba con un amor nuevo, más consciente, menos lleno de miedo. A medianoche, cuando apagué la televisión, sentí que algo había cambiado en la estructura invisible de nuestra familia. No era una reparación completa. Las heridas no sanan de un día para otro, pero sí un comienzo real. Un comienzo que no dependía de mentiras, sino de la valentía de enfrentar aquello que habíamos escondido tanto tiempo.
Nos quedamos un momento en silencio, mi hija y yo, contemplando a la niña dormida. ¿Crees que algún día sabrá perdonar todo?, preguntó mi hija, con un hilo de voz. La miré, con esa ternura que solo una madre mirando a otra puede tener. Los niños perdonan cuando los adultos dejan de esconderse, dije. Y hoy diste ese paso. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. Afuera, la lluvia comenzaba a detenerse. Dentro de mí, por primera vez en mucho tiempo, sentí que también empezaba a escampar,